¿Me quieres? No me quieres. Ya, claro que te alejes. ¿Me quieres? No me quieres. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Rabiosa que Medea, un podcast de análisis político desde las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, anfitriona y productora wannabe de este espacio que se gesta sin recursos, pero con mucha intención para practicar el mundo en el que merecemos vivir. Tú no vales más, no me llames más. Saco mis cadenas. Basta de pelear. Estos han sido días muy duros, tanto en Puerto Rico como en el mundo. Un genocidio en curso que parece no va a terminar hasta que asesinen a la última persona palestina. Campamentos y protestas en universidades y la criminalización de estudiantes y facultad. Mujeres asesinadas debido a la violencia de género. Y podría seguir. Mientras te hablo, no dejo de sentir el pecho apretado. Y me obligo a reafirmarme en la esperanza. Siempre en la esperanza. Sé que lo podemos hacer. Lo hacemos todos los días. Todos los días construimos el mundo en el que merecemos vivir. Si valoras este contenido, te invito a que dentro de tus posibilidades me ayudes a continuar produciéndolo. En la descripción del episodio encontrarás el link donde puedes colaborar para mantener este podcast y hacerlo crecer. Vamos para encima. En este episodio le doy continuidad al episodio anterior. ¿Recuerdas que hablamos de feminicidios? Hoy quiero responderte algunas preguntas que seguramente te hiciste o te estás haciendo, sobre todo después del feminicidio de Yvette Shoan. ¿Qué hacemos con los feminicidas? ¿Con los violadores? ¿Con los sociópatas? ¿Y con toda esa gente peligrosa si cerramos las cárceles? Saquemos el cuchillo y el veneno. ¿Cuántas veces saliste a darte un drink o una cerveza en las últimas semanas? Estás escuchando este episodio, así que si saliste, llegaste viva a tu casa, pero podrías no haber llegado. Eso le pasó a Yvette Shoan Meléndez Vega, una mujer de 56 años asesinada la madrugada del 21 de abril de 2024. La encontraron en la carretera 686, cerca de la playa Los Tubos en Manatí, un pueblo costero en el norte de Puerto Rico. Todavía no sabemos bien qué pasó. Estaba en un negocio en Vega Baja, un pueblo aledaño, un sábado por la noche, compartiendo en una actividad privada con mucha otra gente. Lo próximo fue que la encontraron degollada, con heridas abiertas en la cabeza y semidesnuda al costado de la carretera. Hermes Ávila Vázquez es el sospechoso del feminicidio de Yvette Shoan. Con su arresto, nos enteramos que en el año 2005 se declaró culpable por otro feminicidio. Lo sentenciaron a 122 años de prisión, pero egresó del penal en abril de 2023. Le concedieron un pase extendido por razones de salud, un beneficio provisto por una ley de 1989. Sí, el mismo año en que se aprobó la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica de la que te hablé en el episodio anterior. Esta ley, la 25, permite que personas privadas de libertad con enfermedades terminales o condiciones limitantes puedan recibir tratamiento médico en su hogar o en alguna otra facilidad, dependiendo del caso.
ante un caso tan atroz como este, una mujer asesinada, degollada, tirada al costado de la carretera por un hombre que había estado privado de la libertad por otro feminicidio, es válido sentir miedo y que te preguntes qué hacemos con las personas que llegan a cometer actos tan atroces y causar tanto daño si cerramos las cárceles. Te juro que yo también me lo cuestiono. Déjame contarte. Te voy a leer algunos de los titulares o copies sobre los feminicidios de Ivette. Violación, asesinato, secuestro. Estos son los crímenes cometidos por Hermes Ávila. Dejaron libre a un asesino en serie. Asesino fingió ser parapléjico para salir de prisión. Degolló pareja y ya había matado a otra en 2005. Imputado de feminicidio en Manatí, habría asesinado a otras 3 mujeres. Eso que te leí es solo una parte de los titulares de prensa y contenido de comentaristas. Y sí, son horribles. Se te paran los pelos. No quieres ni salir a la calle. Y con toda razón. Una persona privada de la libertad por feminicidio es excarcelada por un beneficio legislativo y a menos de un año de estar en la comunidad mata a otra mujer. Que lo metan preso y boten la llave, olvídate de cerrar las cárceles. Si hasta yo lo pienso, pero me obligo a regresar, a repasar mis valores y a repetirme que el daño no se repara con más daño. La construcción mediática de la peligrosidad tiene mucho que ver con la exacerbación de nuestros miedos y el sentido de inseguridad. Imagínate, dejaron libre a un asesino en serie. ¿Cuántas veces la pasada semana, si estás acá en Puerto Rico, escuchaste asesino en serie refiriéndose a Hermes Ávila? La tele y los medios de comunicación en general nos hacen pensar que las cárceles están llenas de asesinos en serie. Asesinos que van a salir a matar a diestra y siniestra si cerramos las cárceles. Sin embargo, esa es una representación distorsionada de 2 asuntos. El primero, de cómo la violencia se genera y reproduce. El otro, de quiénes son las personas que componen la población penal. ¿Qué te quiero decir con esto? Simple. El caso de Hermes Ávila no es la norma, aunque te hielen los huesos. ¿Y por qué es importante saber que no es la norma? Bueno, inmediatamente para no entrar en pánico. Una vez superado el pánico, para saber que la mayoría de las personas que asesinan matan a personas que conocen bien. Casi siempre en el marco de relaciones familiares complejas y dinámicas violentas en relaciones interpersonales o íntimas. Y te decía que la televisión tiene mucho que ver porque no importa qué servicio utilices, te vas a encontrar con películas y series que narran historias de terror. Asesinos seriales, violadores irredimibles, sociópatas a los Joker, cárceles llenas de personas peligrosas. Pero espérate. Cuando miras, y no miras solo los números, además quiénes son los seres humanos que están privados de la libertad, te das cuenta que las cárceles están llenas de personas que vienen de comunidades vulnerabilizadas, que se encontraron en situaciones desesperantes y que usualmente están allí por problemas con las drogas, delitos contra la propiedad, asuntos de salud mental o relaciones conflictivas con sus parejas, familias, amistades o vecinos. La representación mediática de la peligrosidad no nos permite enfocarnos en quiénes son realmente peligrosos. Los políticos que quebraron el país y ahora nos privan de un sistema de salud digno y una educación accesible y adecuada. Los bancos que prestaron a quienes sabían no podrían pagar para luego ejecutarles sus hogares y dejarles peor que antes.
Los hijos, familiares y amigos del alma que construyen muelles, rellenan mangles, invaden reservas naturales y contaminan nuestros recursos. Las grandes corporaciones que contaminan nuestros acuíferos, descargan en nuestras costas y contaminan el aire. Y así podríamos seguir. Muy pocos pisan la cárcel, y si la pisan, salen rápido, y además con los bolsillos llenos. De nuevo, la cárcel no está llena de asesinos o feminicidas en serie y personas peligrosas. Lo que pasa es que el racismo, la pobreza, los asuntos de salud mental, el patriarcado, la falta de recursos, por dar algunos ejemplos, ponen a muchas personas en una situación de vulnerabilidad tal que su vulnerabilidad nos resulta peligrosa y amenazante. Y eso es importante tenerlo presente, sobre todo en momentos como este, donde nuestros miedos e inseguridades están a flor de piel. Si no lo tenemos presente, podemos perder de vista asuntos claves. Por ejemplo, podemos pasar por alto que la mayoría de las agresiones sexuales se dan entre personas que se conocen. Es mucho más probable una agresión sexual dentro de la familia o en nuestro círculo más íntimo que a manos de violadores en serie que están a la caza de su próxima víctima desconocida en una esquina oscura. También se nos puede escapar que la mayor parte de las agresiones sexuales tampoco se denuncian, porque la persona que violenta sexualmente es una persona conocida y, como te dije, un familiar o un pariente cercano. Está en la casa, está en la cancha, está en la escuela, está en la iglesia. Lo vemos todos los días. Si tu miedo es que si cerramos las cárceles, las calles se llenen de violadores, lamento decirte que las calles ya están llenas de violadores. Basta con mirar las noticias. Algo muy parecido sucede con la construcción de los psicópatas y los sociópatas. Piensa en este mismo caso, el de Hermes Ávila, y repasa los partes de prensa, noticieros, programas de análisis y comentaristas. Rey del engaño y la manipulación, asesino en serie, mentiroso compulsivo y otras etiquetas relacionadas a la salud mental. ¿Cómo afectan estas etiquetas a las personas que viven con algún tipo de diagnóstico? ¿Por qué no enfocarnos en aquello que provoca traumas y desencadena situaciones de salud mental? ¿Es la cárcel el lugar adecuado? Y si la respuesta es que sí, ¿cómo fue que en casi 2 décadas de encierro, en el caso de Hermes Ávila, no se dio ninguna transformación en su comportamiento? ¿Quién falló? Sencillo, la cárcel no sana. Al contrario, profundiza el trauma y deteriora aún más la salud mental. Las mujeres negras y otras mujeres de color, pobres, trans, queers, trabajadoras sexuales, usuarias de droga, mujeres funcional o neurodivergentes, saben que el remedio para la violencia de género no está en la cárcel. Lo saben por experiencia propia, no porque alguien se los contó. Esas mujeres están cansadas de ver cómo la policía y las cárceles destruyen vidas y comunidades. Lo viven todos los días. Si no me crees, basta con ver la ocupación que no hace mucho la policía hizo del residencial público Sabana Abajo. Si me escuchás de otro sitio que no es Puerto Rico, los residenciales son complejos de vivienda para personas sin recursos subvencionados por el Estado. Por eso se llaman residenciales públicos. Lo único que logró la policía con esa ocupación fue criminalizar la pobreza, entorpecer la vida comunitaria y dar boletos de tránsito, lo que hacen el 99% del tiempo. Pero volviendo a la violencia de género, encerrar gente puede ser una salida fácil para evitar una responsabilidad colectiva. Pensar en comunidad, cómo sería un sistema justo que pueda evaluar y atender los daños sin tener que recurrir a más violencia. Si hay algo que a esta altura debemos tener claro es que las sentencias de cárcel no atienden la violencia de género. Puede que nos dé un sentido de falsa seguridad, pero no acaban con la violencia de género en ninguna de sus formas. ¿Por qué digo lo de falsa seguridad? Bueno, porque la cárcel puede
que encierre a quien causó daño, pero deja igualitas las condiciones estructurales que posibilitan y reproducen la violencia de género. Pueden cerrar todas las escuelas y convertirlas en cárceles, meter allí a todas las personas que ejercen la violencia de género y seguirán asesinando mujeres. Nos siguen asesinando porque los sectores fundamentalistas se oponen a la educación con perspectiva de género y el gobierno les hace el juego. Nos siguen asesinando porque cada vez tenemos menos vivienda asequible disponible y el gobierno se niega a regular los alquileres a corto plazo, sigue apostando a la turistificación. Nos siguen asesinando porque cada vez es más difícil vivir de manera independiente y el gobierno sigue defendiendo que las exenciones contributivas a inversionistas no residentes son productivas. Y sabes que podría seguir, pero puedes hacerlo tú. ¿Qué otras cosas siguen pasando que hace cada vez más difícil la vida de las mujeres y las personas feminizadas? No tiene que ser solo aquí en Puerto Rico, puede ser en cualquier territorio que estés y de donde me escuches. ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Realmente son las personas peligrosas? Si esperas que te dé una respuesta o te diga qué tenemos que hacer, te voy a decepcionar. No tengo la solución ni el remedio santo, como decía mi abuela. Pero estoy convencida que la violencia de género no se acabará metiendo presa a la gente. Estoy convencida porque la cárcel es una institución violenta y deshumanizante. Vi entrar personas y también vi cómo las convirtieron en desechos. Estoy convencida porque también estoy convencida que ningún ser humano es dispensable, ni puede sanar en la soledad y la violencia del encierro. Estoy segura que quizás esperabas que te dijera qué tenemos que hacer, pero no. Puedo tener quizá algunas ideas, pero no vengo acá a convencerte. Como le dije el otro día a alguien en Twitter, no soy evangelista para andar convenciendo gente por ahí ni evangelizando. Ahora sí, te digo que lo pienses, que busques info, hay un montón, que imagines alternativas, que pienses cómo sería ese mundo sin cárceles, cómo sería un mundo donde pudiésemos atender los conflictos, daños, problemas en comunidad, entre quienes estamos envueltos, sin recurrir a la imposición de castigos y normas que ha impuesto gente que no nos conoce, ni conoce nuestra comunidad, ni nuestras relaciones, ni siquiera conoce lo que necesitamos. ¿Cómo sería un mundo donde pudiésemos rendir cuentas sin miedo al encierro, al castigo y a la cancelación? Cada vez que me lo imagino, me convenzo más de su posibilidad. Y me convenzo porque todos los días veo gente haciendo que esto pase. Lo veo en mi comunidad, lo veo en mi salón, lo veo con la gente que organiza, lo veo con la gente que se organiza. Y estoy convencida que lo podemos hacer. Pero para poder hacerlo, lo primero que tenemos, o el primer paso que tenemos que dar, es imaginar ese mundo sin cárceles, ese mundo sin policía, ese mundo donde cada uno de nosotros es responsable, pero también parte integral de algo mucho más grande que uno mismo. Así que, para cerrar, te invito a leer el cuento Justice de Marian Cava. Te dejo el link en la descripción del episodio y a cambio te pido que me dejes tus impresiones en el Q&A. Así seguimos creciendo esta comunidad, conversando y profundizando sobre este tema. Y hasta aquí este episodio de Más Rabiosa que Medea. Sigamos imaginando y practicando el mundo en el que merecemos vivir. Hasta el próximo. Más Rabiosa que Medea es un podcast independiente producido, conducido y editado por mí con la colaboración de Dante Vélez Iriarte.
El diseño de sonido también es mío. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete, valóralo y compártelo. También puedes hacer una aportación en el link que encontrarás en la descripción del episodio.